Soy Psique, y esta es mi historia. Soy la hija menor del rey de Anatolia. Todo el mundo dice que poseo una belleza tan perfecta que el lenguaje humano es demasiado pobre para describirme, o incluso para alabarme satisfactoriamente. Mi belleza se hizo muy famosa, y atraje a muchos extranjeros al país que venían solamente para verme. Estos hombres me llenaban de regalos y ofrendas. Es mucha la atención que recibo, y no sabía que estaban descuidando los altares y templos de Afrodita, cosa que la ofendió muchísimo, ya que ella es la diosa del amor. Como no pudo soportar la indignación de ser eclipsada en la belleza y la adoración de una mujer mortal como yo, comenzó a planear su venganza hacia mí. Afrodita llamó a su hijo Eros, mejor conocido como Cupido, el dios del amor físico y del deseo, un hombre astuto y muy travieso. Era conocido por sus flechas, que a menudo eran dirigidas al azar. Aquellos a los que golpeaba se enamoraban en ese mismo instante. Nadie, absolutamente nadie, ni los mortales ni los dioses, eran inmunes a sus flechas. Entonces, Afrodita le explica a Cupido cómo fue despreciada por todas las personas que me alababan, y le ordenó que hiciera que yo me enamorara de alguna criatura horrible para castigarme. Cupido se preparó para cumplir con los deseos de su madre. Tomó sus flechas y se dirigió hacia mi habitación mientras yo estaba dormida. Cuando me vio de cerca, se sintió abrumado por mi belleza. Sin embargo, aún así, me tocó con una de sus flechas. Pero al tocarme, me desperté y miré hacia su dirección. Y aunque él era invisible en ese momento, no evitó que se asustara, y él mismo se hirió con su propia flecha en confusión. Fue en ese momento en donde Cupido se enamoró perdidamente de mí. Mientras tanto, los hombres seguían apareciendo para adorar mi belleza. Con el paso del tiempo, mis dos hermanas mayores se casaron con príncipes, pero yo no pude encontrar marido, ya que parecía que los hombres estaban más dispuestos a adorarme que a casarse conmigo. Mis padres, perturbados por esta falta de pretendientes, terminaron haber hecho algo que ofendieron a los dioses y visitaron el oráculo de Apolo. Este les dijo que mi marido sería una horrible criatura a la que incluso los dioses temían. Mis padres estaban muy angustiados por el mandato de los dioses y no les quedó más que aceptar mi destino. Me vestí con el atuendo funerario y me dejé llevar a la cima de la montaña, donde me quedé sola para esperar a mi esposo. En ese momento pensé, la belleza es una maldición. Mientras tanto, una suave brisa soplada por Cefiro, el viento del oeste, me llevó a una arboleda donde enseguida me quedé dormida. Cuando finalmente desperté, me encontré en un magnífico palacio cerca de la arboleda. Este tenía columnas de oro, paredes de plata y suelos de mosaico enjollados. Mientras recorría los pasillos del palacio, una voz invisible me dice: «Estás en casa. Tu marido te espera en el dormitorio si te atreves a conocerlo». Decidí ser valiente y asistí a la habitación, la cual estaba tan oscura que no podía verlo, pero no lo sentía como una serpiente. Su piel era suave y su voz también. Le pregunté, ¿quién eres? Pero él me respondió diciendo que era la única pregunta que no podía responder. Si yo lo amaba, no tenía por qué saberlo. Él me visitaba en el palacio durante la oscuridad de la noche y se marchaba antes de amanecer, por lo que nunca podía verlo. Al inicio tenía miedo y comencé a esperar las visitas, pero muy pronto me enamoré de él. Pasó mucho tiempo, pero poco a poco me comencé a sentir triste y sola durante el día. Una noche le dije a mi esposo que deseaba poder ver a mis hermanas para hacerles saber que estaba viva. Él aceptó, pero me advirtió de que independientemente de lo que dijeran mis hermanas, yo no debía mirarlo, y si lo hacía, me dejaría para siempre. Yo le prometí que jamás traicionaría su confianza. Entonces, Cefiro llevó a mis hermanas al palacio. Ambas nos reunimos y comencé a mostrarles los alrededores y el esplendor de mi nuevo hogar. Mis hermanas fueron invadidas por los celos. Me hicieron muchas preguntas, pero sobre todo, preguntas de mi esposo. Fue tanta la presión que me vi obligada a decirles que no sabía quién era, ya que nunca había visto su rostro. Mis hermanas comenzaron a decirme que tenía que ver su rostro, así que esa misma noche, mientras mi esposo dormía, me acerqué con una lámpara de aceite, solamente para encontrarme con Cupido. Fue tanta mi impresión que por accidente dejé caer un poco de aceite caliente de mi lámpara sobre su cara. Él despertó y me dijo que había estado enamorado de mí desde que su madre Afrodita le pidió que me pinchara con una de sus flechas. No creía que los dioses y los humanos podían ser amados como iguales, y tal como él me lo dijo, cuando viera su rostro, él se iría, y se fue lejos. Intenté seguirlo, pero caí al suelo, y cuando me levanté, me di cuenta de que todo había desaparecido y que me encontraba en un campo cercano a la ciudad. Me quedé desesperada
hasta que la voz invisible volvió, solo para decirme que era posible que Cupido y yo nos amáramos como iguales. Así que animada me dispuse a encontrarlo, pero Afrodita me interceptó y me dijo que Cupido y yo no podíamos casarnos hasta que completara una serie de tareas que eran imposibles. Primero debió ordenar una enorme pila de semillas en la noche, y cuando estaba a punto de abandonar las esperanzas, una colonia de hormigas tuvo compasión de mí y me ayudó con el trabajo, así que pasé con éxito la prueba. Después, tuve que llevar a Afrodita el vellón de la oveja dorada que tenía fama de destripar aventureros callejeros, pero un dios del río me mostró cómo recoger ese vellón que las ovejas habían enganchado sobre zarzas y lo logré. Finalmente, tuve que viajar al inframundo y convencer a Proserpina, reina de los muertos, de poner una gota de su belleza en una caja para Afrodita. Y una vez más, la voz invisible vino en mi ayuda. Me dijo que llevara para Cerberus, el perro guardián del inframundo, y dinero para pagar al banquero Charón para transportarla por el río Styx. Y con mi tercera y última tarea completada, volví a la tierra de los vivos. Justo fuera del palacio de Afrodita, abrí la caja de la belleza de Proserpina, con la esperanza de guardar algo para mí, pero la caja estaba llena de sueño y no de belleza, así que caí en el camino en un sueño profundo. De repente, mi amado Cupido, ahora recuperado de sus heridas, voló hacia mí y me dijo que se había equivocado, que mi audacia a lo desconocido demostró que era más que su igual, así que me dio a Morcia, el néctar de los dioses, haciéndome inmortal. Poco después di a luz a nuestra pequeña hija Placer, y desde entonces hemos llenado de amor a las personas.